La sombra del asesino. Capítulo 1. El asesino en serie de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires se encontraba en estado de alerta debido a una serie de asesinatos en serie que estaban ocurriendo en distintos barrios de la ciudad. Las víctimas eran todas mujeres jóvenes y atractivas que aparecían estranguladas en sus departamentos. Los detectives de la policía habían estado trabajando sin descanso para tratar de encontrar al asesino, pero hasta ahora no habían logrado identificarlo. Las víctimas no parecían tener ninguna conexión entre sí, lo que hacía difícil establecer un patrón o una motivación detrás de los asesinatos. El detective a cargo del caso, Rafael Gómez, era un hombre experimentado que había trabajado en muchos casos similares en el pasado. Era conocido por su habilidad para analizar cada detalle y encontrar pistas en lugares donde otros detectives no habían mirado. La primera víctima había sido encontrada hacía 3 meses en el barrio de San Telmo. Se llamaba María y tenía 25 años. Había sido encontrado por su compañera de cuarto, quien había vuelto a casa tarde por la noche y la había descubierto muerta en su cama. Había sido estrangulada con una cuerda que había sido encontrada junto a su cuerpo. Desde entonces, habían ocurrido otros 4 asesinatos similares en distintos barrios de la ciudad. Todas las víctimas eran mujeres jóvenes y atractivas que habían estado estranguladas en sus departamentos. No había señales de robo ni de violencia sexual, lo que hacía pensar que el asesino estaba motivado por algo más que el dinero o el sexo. Rafael Gómez había entrevistado a los amigos y familiares de las víctimas, revisó sus registros médicos y analizó sus redes sociales en busca de pistas. Pero hasta ahora no había encontrado nada que pudiera ayudar a identificar al asesino. La ciudad estaba en estado de alerta y las mujeres evitaban salir solas de noche. Rafael Gómez sabía que tenía que encontrar al asesino antes de que ocurriera otro asesinato. Estaba decidido a trabajar sin descanso hasta encontrar al culpable y ponerlo tras las rejas. Capítulo 2. La búsqueda del asesino en serie. Entre las víctimas del asesino en serie se encontró Sofía, una joven abogada de 28 años que había sido estrangulada en su departamento del barrio de Palermo. Su novio, Federico, estaba desconsolado y se había convertido en el principal sospechoso para la policía. Federico era un joven abogado que había conocido a Sofía en la universidad. Habían estado juntos durante 4 años y estaban planeando casarse el próximo año. Federico estaba destrozado por la muerte de Sofía y estaba decidido a hacer todo lo posible para encontrar al asesino. La policía lo había interrogado varias veces, pero no había encontrado nada que lo incriminara. Sin embargo, la prensa sensacionalista había comenzado a acusarlo públicamente, lo que había causado un gran daño a su reputación. Federico sabía que no era el asesino, y decidió investigar por su cuenta para encontrar al verdadero culpable. Se puso en contacto con amigos y conocidos de Sofía para tratar de obtener información sobre sus últimos días. Descubrió que ella había estado investigando un caso de corrupción en una importante empresa, y que su trabajo podría haber sido el motivo del asesinato. Federico decidió continuar la investigación y llegar al fondo de la verdad. Contrató a un investigador privado para que lo ayudara en su búsqueda y comenzó a recopilar pruebas. Descubrió que Sofía había estado trabajando en un caso que involucró a una empresa de construcción que había obtenido contratos gubernamentales a través de sobornos y manipulación de documentos. Había estado a punto de presentar sus pruebas a las autoridades cuando fue asesinada. Federico se dio cuenta de que la empresa había contratado a un sicario para matar a Sofía y encubrir sus actividades ilegales. Decidió presentar las pruebas a la policía, pero temía que ellos también estuvieran implicados en la corrupción. Sabía que tenía que tener mucho cuidado para evitar que la investigación se torciera y se perdieran las pruebas. El asesino en serie todavía estaba suelto, pero Federico estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad detrás de la muerte de Sofía. Capítulo 3. La captura del asesino. Federico había reunido las pruebas necesarias para demostrar que la empresa de construcción estaba involucrada en la muerte de Sofía. Había recopilado documentos, testimonios e incluso había encontrado evidencia física que demostraba la conexión entre la empresa y el asesino en serie. Con mucho cuidado, Federico entregó todas las pruebas a Rafael Gómez, el detective a cargo del caso. A pesar de sus dudas sobre la policía, Federico confiaba en que Gómez era un buen hombre y que lucharía por la justicia. Gómez resultó todas las pruebas cuidadosamente y comenzó a investigar la empresa de construcción. Descubrió que efectivamente estaban involucrados en corrupción y que habían contratado a un sicario para matar a Sofía y evitar que ella los denunciara. El asesino en serie era, de hecho, un sicario profesional que había sido contratado por la empresa para matar a Sofía y otras mujeres jóvenes que podrían representar una amenaza para sus negocios ilegales. Había sido contratado en el extranjero para cometer los asesinatos y no había dejado rastros que lo pudieran vincular con la empresa.
Pero gracias a las pruebas presentadas por Federico, la policía pudo rastrear los movimientos del sicario y finalmente capturarlo. El hombre confesó rápidamente, revelando toda la verdad detrás de los asesinatos en serie y la conexión con la empresa de construcción. El juicio fue rápido y eficiente, y tanto el sicario como los ejecutivos de la empresa fueron condenados a largas penas de prisión. Federico se sintió aliviado de haber hecho justicia por Sofía y de haber ayudado a capturar a un asesino durante una serie que había estado sembrando el miedo en la ciudad meses. La captura del asesino en serie fue noticia en todos los medios y Rafael Gómez fue elogiado por su trabajo. Federico se convirtió en un héroe local y utilizó su experiencia para luchar por la justicia y la transparencia en los negocios y la política. La ciudad de Buenos Aires volvió a la calma, las mujeres pudieron salir a la calle sin temor a ser asesinadas por un sicario, y Federico encontró un nuevo propósito en su vida, luchar por la verdad y la justicia.